Hola a todos. Vamos a resolver el examen de la EBAU de Matemáticas Académicas de Valencia 2022. Empezamos con el primer problema. Dice, dadas las matrices A, B y C, se pide demostrar que C menos el producto de A por la traspuesta de B tiene inversa y calcularla. Bueno, pues vamos a ello. Lo que tenemos que hacer es calcular primero cuánto vale C menos A por la traspuesta de B. Venga. C menos A por la traspuesta de B, pues esto va a ser igual a C, que es el 1, 1, 0, menos 1, menos A, que es 1, 0, 1, menos 1, 2, menos 1, por la traspuesta de B. Pues cambiamos las filas por columnas. Vamos a tener aquí el 1, 0, el 1, 1 y el 1, 0. Bueno, pues esto es algo muy sencillito. Esto es operar matrices. Aquí tenemos una matriz 2 por 3 que multiplicamos por una 3 por 2. Por tanto, el resultado nos va a dar una matriz 2 por 2. Bueno, nos va a dar una matriz exactamente igual de tamaño que la C. Pues nada, multiplicamos 1 más 1, aquí vamos a tener un 2, 0, 0, 0, vamos a tener 0, menos 1 más 2 menos 1, también nos da 0, y 0, 2, 0 nos da también 2. Fijaos que la matriz 2, 0, 0, 2 es 2 veces la matriz identidad. Bien, pues restamos y nos queda 1 menos 2 menos 1, 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0 y menos 1 menos 2 menos 3. Ya tenemos aquí C menos el producto de A por la respuesta de B. Y para demostrar que tiene inversa, recordamos la definición de inversa. Vamos a poner aquí la inversa de una matriz. Lo que tenemos que hacer son los adjuntos de la matriz. Le hacemos la matriz traspuesta y lo dividimos por el determinante de la matriz original. Claro, para que exista la inversa de una matriz, pues el determinante de dicha matriz, aparte de ser una matriz cuadrada, el determinante no puede ser 0, porque si no, el cociente de algo partido por 0 no existe y por tanto no existiría. Muy bien, pues lo único que tenemos que hacer en este caso es hacer el determinante de C menos A por la traspuesta de B. Y esto es el determinante de la matriz que hemos calculado, ni más ni menos. Y esto nos da 3. Y como 3 es distinto de 0, con esto estamos demostrando que existe la matriz inversa de esta matriz que nos están pidiendo. Con esto ya tendríamos la primera parte del apartado A. Vamos a poner aquí apartado A. Bien, pide calcular la inversa. Nos vamos a quedar con varias cosas. Vamos a quedarnos con la matriz que tenemos aquí, menos 1, 1, 0, menos 3. Y tenemos el determinante, que el determinante vale 3. El determinante de C menos A por la respuesta de B nos da 3. Bueno, ¿cómo se hacía esto? Pues recordamos que lo primero que teníamos que hacer era los adjuntos. El adjunto del menos 1, recordamos que era, tapábamos su fila y su columna y el determinante de lo que nos quedaba, que en este caso pues es un número nada más, con lo cual sería menos 3. Para el siguiente hacemos lo mismo. Tenemos un 1, pues nos queda un 0. Como este 1 tiene orden impar, al menor correspondiente habría que cambiar el signo, pero como es 0, pues 0. Aquí el 0 nos da 1, que a este sí que hay que cambiar el signo. Y luego al menos 3 tenemos que nos da menos 1. Como veis, hacer la inversa de una matriz cuadrada de orden 2 es bastante sencillo. Bien, una vez que hemos hecho los adjuntos, lo que tenemos que hacer, según la definición, es hacer la traspuesta, con lo cual tendríamos menos 3, 0, perdón,
menos 3 menos 1, 0 menos 1. Y después lo que tenemos que hacer es dividirla por el determinante, con lo cual menos 3 entre 3 te da menos 1, aquí vamos a tener menos 1/3, 0 y menos 1/3. Y con esto tendríamos ya pues la inversa que nos han pedido, ¿vale? Por la respuesta de B, menos 1. Y este sería el resultado del apartado A. Para el apartado B, dice calcula la matriz X que verifica que C por X es igual a A por la respuesta de B por X más la identidad. Vamos a utilizar el resultado que hemos obtenido aquí. Vamos a guardárnoslo. Vamos a quedarnos con... Vamos a quitar todo esto. Vamos a dejarlo esto un poquito más limpio. Bien, y nos quedamos con este resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que resolver la ecuación matricial. Cx es igual a A por la respuesta de B por X más la identidad. Pasamos la X al otro lado, con lo cual Cx menos A por la respuesta de B por X nos da la identidad. Y sacando factor común la X por la derecha, acordaros que el producto de matrices no es conmutativo, sería la identidad. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar a la izquierda, en los dos miembros a la izquierda, por la inversa de esta matriz. Con lo cual tendríamos C por A por la respuesta de B menos 1 por C menos A por la respuesta de B y por X. Esto va a ser igual pues a C menos A por la respuesta de B menos 1 por la identidad que nos va a dar pues precisamente este mismo resultado. Bien, pues nada, pues por tanto X queda que es la inversa de esta matriz, que es lo que hemos calculado en el apartado A. Por tanto, directamente ya podemos decir que esto es menos 1, menos 1/3, 0 y menos 1/3. Y con esto tenemos resuelto el apartado B. Como veis, es un ejercicio que puede resultar más largo, pero no tiene ninguna dificultad. Seguimos. Justificar que A por la respuesta de B elevado a n es igual a 2n por la identidad. Bien, si recordamos en el primer apartado, cuando hemos hecho el producto de A por la respuesta de B, nos daba 2, 0, 0, 2. Que esto, ya os he comentado que esto es 2 veces la identidad, 2 veces 2, 0, 1, 0, 0, 1, es decir, 2 veces la matriz identidad. Claro, si esto lo elevamos al cuadrado, para hacer las potencias enésimas, ya sabéis que tenemos que primero, en teoría, pues hacer al cuadrado, a cubo, aunque aquí se ve bastante claro. Bien, esta matriz al cuadrado, pues es lo mismo que decir, pues 2 veces la identidad al cuadrado, es decir, pues 2 al cuadrado y por la identidad. Esto se va a repetir para todas las potencias. Al cubo pues va a ser a cuadrado, que es 2 al cuadrado por i, por 2i, ¿verdad? Esto es 2 al cubo, perdón, 2 al cuadrado por i por 2 por i, que esto es lo mismo que decir 2 al cubo y por i. Y aquí se ve pues, ya claramente que hay un patrón muy claro, que si nosotros elevamos a 1 este producto, nos va a dar 2 elevado a 1 por la identidad. Si lo elevamos al cuadrado, nos va a dar 2 al cuadrado por la identidad. Al cubo, 2 al cubo por la identidad. Por tanto, yo puedo decir que A por la respuesta de B elevado a n va a ser igual a 2 elevado a n por la identidad, con lo cual pues estaría justificado, estaría demostrado el resultado que nos están pidiendo. Y este sería el ejercicio número 1. Vamos con el problema número 2. También es un problema correspondiente a la parte de álgebra de matrices. Dice, dado una matriz A que está aquí llena de parámetros m, determinar el rango de la matriz en función del parámetro real m.
Muy bien. Nosotros sabemos que una matriz de 3 filas y 3 columnas tiene como mucho rango 3. ¿Y cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando las 3 filas son linealmente independientes. Por tanto, yo sé que la matriz no va a tener rango 3 cuando el determinante de la matriz sea 0, es decir, cuando tenga alguna fila que sea combinación lineal de alguna de las dos. Recordar que si una matriz tiene 3 filas, sabemos que tiene rango 3 porque su determinante es distinto de 0. Por tanto, vamos a ver para qué valores el determinante vale 0 y entonces ya podremos decir que para todos los demás el rango va a ser 3. Vamos a ello. Hacemos el determinante m, 0, m menos 1, menos 2m, m cuadrado, 1, 0, 2m, 1, igual a 0. Bien, los determinantes ya sabéis que se puede hacer de varias maneras, hay varios métodos. Un método pues puede ser el método de Sarrus, en el cual lo que hacemos es, cuando tenemos tres filas, copiamos las dos primeras filas de abajo, menos 2m, m cuadrado, 1, y lo que hacemos es ir multiplicando las columnas. Perdón, ir multiplicando las diagonales. Aquí tendríamos m cubo, aquí tendríamos menos 4m cuadrado por m menos 1, aquí no tendríamos nada porque es 0 por lo que sea me da 0. Vamos con las diagonales secundarias. Aquí tendríamos que esto da 0. Esta última también nos da 0, con lo cual nos concentramos solamente en esta, que sería 2m cuadrado, pues sería menos 2m cuadrado. Y esto sería igual a 0. De aquí, bueno, esto podemos, por ejemplo, sacar factor común el m cuadrado, con lo cual nos va a quedar m menos 4 por m menos 1, con lo cual esto va a ser menos 4m más 4 y menos 2. Y esto igual a 0. Con lo cual vamos a tener m cuadrado que multiplica a, pues 4 menos 2 es 2 y 1 menos 4 menos 3m igual a 0. Es una forma rápida de operar los polinomios y dejarlo todo pues bastante factorizado. Con lo cual aquí nosotros vamos a poder obtener dos valores. Uno que es 0 y el otro es 2 tercios. Estos son los dos valores de m que hacen que esta ecuación, que es el valor del determinante, nos dé 0. Por tanto, yo ya sé que para todo valor de m distinto de 0 y 2 tercios, yo sé que el determinante no se me va a hacer 0 y por tanto el rango de la matriz A va a ser 3. Eso para empezar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a mover esto un poquito por aquí, para arriba. Vamos a ver qué es lo que pasa en cualquiera de los otros dos valores. Vamos a ver qué pasa si la m vale 0. Pues vamos a hacer la matriz. Pues tenemos 0, 0, 0 menos 1, 0, 0, 1 y 0, 0, 1. Y aquí podemos ver que no importa qué menores de orden 2 nos cojamos, digo de orden 2 y lleno de orden 3 porque yo sé que el rango no va a ser 3, porque 0 es uno de los valores de m para los cuales el determinante vale 0 y por tanto el rango va a ser 2 o menos de 2. Y en este caso no importa qué determinante coja, ¿vale? Puedo coger estos dos, o puedo coger estos dos de abajo, o puedo coger estos y estos, puedo coger los dos primeros y los dos últimos. El determinante de orden 2 siempre me va a dar 0. Por tanto, el rango tampoco va a ser 2. De donde obtengo que el rango de esta matriz va a ser 1. Por tanto, si la m vale 0, el rango de A será 1. Vamos a ver ahora qué pasa si la m, vamos a ponerlo aquí abajo, ¿qué pasa si la m vale
2 tercios. Bueno, pues si la m vale 2 tercios, pues voy a tener, queremos calcular el rango de, pues sería 2 tercios 0, 2 tercios menos 1, es decir, 2 tercios 0, 2 tercios menos 1 es 2 tercios menos 3 tercios, que es menos 1 tercio. 2 tercios por menos 2, menos 4 tercios. Vamos a ver, menos 4 tercios, m cuadrado, que sería 4 novenos, 1. Y luego tendríamos, pues 0, 2m, que sería 4 tercios, 1. Bien, aunque aquí aparentemente estas tres filas parece que no tienen nada que ver, pero sí que están relacionadas. Yo sé que el rango no va a ser 3. Yo con encontrar un determinante de orden 2 que sea distinto de 0, yo ya me garantizo que el rango va a ser 2. Y lo tengo aquí, por ejemplo. Yo veo que este determinante de orden 2, pues me da distinto de 0. Me da 8 partido por 27. Por tanto, como este determinante me da distinto de 0, ya he encontrado un menor de orden 2 distinto de 0, pues yo sé que el rango va a ser, vamos a poner negro, va a ser 2. Y con esto estaría ya resuelto el apartado A. Como veis, es un ejercicio muy sencillo que se basa simplemente en las propiedades o en la relación que tiene el rango de una matriz con los distintos determinantes que podemos encontrar dentro de esa raíz. Vamos con el apartado B. Para el apartado B me voy a quedar con la matriz original y me voy a quedar con esto. Me voy a quedar con m cuadrado por 2. Esto fuera también. Me voy a quedar con m cuadrado por 2 menos 3m. ¿Por qué? Porque esto es el determinante de A. Lo que hemos hecho al igualarlo a 0, lo que hemos hecho ha sido calcular el determinante de A. Como nos piden calcular la matriz inversa de A en el caso de m igual a 2, bueno, pues la matriz A, si la m vale 2, pues va a ser la 2, 0, 2 menos 1, 1, menos 4, 2 al cuadrado 4, 1, 0, 4 y 1. Esta es la matriz A. Y el determinante de la matriz A, si la m vale 2, pues sustituye aquí 2. Esto va a ser 2 al cuadrado 4 por, pues nada, 3 por 2 son 6, 2 menos 6 menos 4. Por tanto, esto nos da menos 16. Muy bien, pues vamos a hacer el proceso, al igual que hemos hecho con el primer problema, para calcular la matriz inversa. ¿Qué hacíamos? Pues nos hacíamos y nos cogíamos los adjuntos de cada elemento. En este caso, pues tapamos su fila, su columna, nos va a quedar 4, 1, 4, 1, pues el determinante nos da 0. Aquí tapamos su fila, tapamos su columna y nos da menos 4 por 1 es menos 4. Que como este elemento es de orden impar, va a ser más 4. Seguimos. En el 1 sería pues menos 16, elemento de orden par. Aquí vamos a tener un elemento de orden impar, cambiaríamos el signo, esto por esto menos esto por esto es menos 4, por tanto pasa como más 4. Aquí vamos a tener un 2, aquí vamos a tener un 8 que va a ser un menos 8, aquí vamos a tener un menos 4, aquí vamos a tener un menos 6 y aquí vamos a tener un 8. Bien, ya tenemos el paso de los adjuntos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues la respuesta. Esto va a ser 0, 4 menos 4, 4, 2 menos 6 y menos 16 menos 8, 8. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dividirlo por el determinante que es menos 16. Pues 0 partido por menos 16, esto es 0. Esto va a ser menos un cuarto, esto va a ser un cuarto. Aquí vamos a volver a tener menos un cuarto, menos un octavo, porque 2 partido por 16 es un octavo, menos por menos más, 6 partido por 16, 6 partido por 16, pues dividido arriba y abajo por 2 y nos va a quedar 3 octavos. Menos 16 menos 16 nos da 1, menos 8 partido por menos 16 nos da un medio y aquí menos un medio. Y esta sería la inversa de la matriz A. Así tendríamos el resultado
del apartado B. Vamos con el apartado C. Pide el número real m para el cual el determinante de la matriz 2A es igual a menos 8. Muy bien. Vamos a hacerlo. Aquí vamos a tener que aplicar una propiedad de los determinantes. Vamos a quitar esto, nos vamos a quedar con el valor del determinante. Nosotros si tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos una matriz que nos dice aquí que es una matriz 3×3, recordemos que A es esto, y es una matriz 3×3, hay una propiedad en la que dice que si yo multiplico un número por una matriz y le hago el determinante, es lo mismo que decir ese número elevado al número de filas o de columnas que tengamos. En este caso, va a ser al cubo por el determinante de A. Como nos dice el determinante de la matriz 2A, pues lo que vamos a hacer, esto es el determinante de la matriz 2A, pues esto va a ser 2 al cubo por el determinante de A. Y esto tenemos que decir 8 por el determinante de A. Y esto nos dice que tiene que ser igual a menos 8. De donde obtenemos que el determinante de A tiene que ser igual a menos 1. ¿Qué nos pide? Nos pide el número real m para el cual este determinante vale menos 1. Bueno, pues donde puede ponerse el determinante, pues sustituyo por m cuadrado por 2 menos 3m, que es el valor del determinante, y esto nos tiene que dar menos 1. Vamos a resolverlo. Esto nos va a dar 2m cuadrado menos 3m cubo igual a menos 1. Lo pasamos todo a la derecha y nos va a quedar pues 3m cubo menos 2m cuadrado menos 1 igual a 0. Y esto es una ecuación que, aunque parezca cúbica, es muy fácil de resolver porque lo podemos hacer por Ruffini. Cogemos los divisores de 1, que son 1 y menos 1, y vemos claramente, recordar que lo que tenemos que hacer es utilizar dos teoremas, el teorema del resto y el teorema del factor. ¿De acuerdo? Conceptos de primero de bachillerato. ¿Qué decía el teorema del resto? El teorema del resto decía que el valor numérico de un polinomio para m, en este caso, para m igual a un valor, es el resto de dividir ese polinomio por m menos ese valor. Y el teorema del factor lo que dice es que si el resto o si el valor numérico es 0, lógicamente, si el valor numérico es 0, el resto es 0. Una división cuando tenemos que el resto es 0, por ejemplo, 8 entre 2 nos da 4. Y de resto 0, ¿esto qué significa? Significa que 8 es igual a 2 por 4. Es decir, que el 8 yo lo puedo factorizar. Pues lo que dice el teorema del factor es que si el resto del valor numérico, o sea, si el valor numérico de un polinomio para un cierto valor nos da 0, significa que ese polinomio es divisible por, en este caso, m menos ese valor. Muy bien, pues vamos a utilizar esos dos teoremas, esos dos conceptos muy sencillos, y vemos claramente que si la m vale 1, pues tenemos 3 menos 2 menos 1 nos da 0. Por tanto, nosotros podemos hacer Ruffini y decir, en m cubo tenemos 3, en m cuadrado tenemos menos 2, en m tenemos 0, termina en independiente menos 1. Pues yo sé que el 1 nos vale. Bajamos el 3, 1 por 3, 3, menos 2, 1, por 1, 1, más 0, 1, por 1, 0. Con lo cual yo sé que 3m cubo menos 2m cuadrado menos 1 es lo mismo que decir, voy a ponerlo aquí, m menos 1 por 3m cuadrado más m más 1. Y esto va a ser igual a 0. Con lo cual, ya de aquí obtenemos un valor, un número real. M vale 1, es decir, que si la m vale 1, se cumple todo lo que hemos dicho anteriormente y por tanto pues se cumplen las condiciones de lo que nos han pedido. El determinante de 2a será menos 8. ¿Va a haber algún otro valor de m? Bueno, pues si hay algún otro valor,
tiene que salir de esta ecuación, pero es que esta ecuación es una ecuación de segundo grado, pero es que no tiene solución. ¿Por qué? Porque el discriminante, que acordaros que el discriminante es lo que va dentro de la raíz cuadrada, cuando hacemos lo del menos b más menos raíz cuadrada, lo que va dentro se llama discriminante. El discriminante va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va a ser b cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c, que es 12. Por tanto, esto es menos 11, que esto es negativo. Y si es negativo, no va a haber raíz cuadrada. Por tanto, 3m cuadrado más m más 1 no tiene solución real, que yo creo que por eso han insistido aquí cuando han dicho el número real m, porque acordaros que también hay números complejos por encima de los números reales. Por tanto, el único valor que nos sirve es m igual 1. Y ya con esto tendríamos resuelto el problema número 2. Vamos con el problema número 3. Es un problema correspondiente a la parte de geometría. Dice así: dadas dos rectas, R y S, que las ponen en forma de intersección de dos planos, indicar justificadamente la posición relativa de R y S. Y luego la ecuación de la recta L que pasa por el origen y corta a R y a S. Bueno, esto es un ejercicio también muy sencillo que de hecho se puede hacer de muchas maneras. Dos rectas, ¿cómo pueden ser dos rectas? Pues pueden ser o que se corten en un punto, o que se crucen, o que sean la misma recta. Para ello, digamos, relacionándolo con los sistemas de ecuaciones, esto vendría dado por un sistema compatible determinado, una solución única. Cuando se cruzan tenemos un sistema incompatible, y cuando son la misma recta, que tenemos infinitos puntos que son solución de las dos rectas, pues tenemos un sistema compatible indeterminado. Y en base a esto nosotros podemos resolver este problema de muchas maneras. Por ejemplo, si yo aquí tengo la recta R y la recta S puesta como intersección de dos planos, pues yo lo que puedo hacer es el sistema de ecuaciones con las 4 ecuaciones y las 3 incógnitas, lo resuelvo por Gauss y ya lo que me dé. Si me da un sistema compatible determinado, pues es que se cortan en un punto. Que me dé incompatible, pues es que se cruzan. Y si es compatible indeterminado, es que son la misma recta. Esa puede ser una manera perfectamente válida. Otra manera, pues una manera que a mí me gusta mucho, que es muy corta y es muy sencilla, es voy a pensar que se cortan. Es decir, voy a buscar a ver si existe un punto común para las dos rectas. La recta R la podemos poner en forma paramétrica de forma muy sencilla, porque la X está en función de la Z, la Y en función de la Z, y con lo cual pues podríamos perfectamente decir, bueno, pues esto vamos a poner el término independiente primero, esto es menos 1 más Z, la Z vamos a llamarla A, por ejemplo. La Y sería 2 menos 3A y la Z entonces sería A. Aquí muy claramente pues se ve un punto de la recta, el menos 1, 2, 0, y el vector de la recta, que es el 1, menos 3, 1. Con la recta S tendríamos lo mismo. ¿Por qué? Porque está puesta igual de fácil. Una cosa importante, no debéis poner el mismo parámetro en las dos rectas. Es decir, que si aquí hemos puesto aquí, poner otra cosa. Vamos a poner que esto va a ser, por ejemplo, 4 menos 5b, y va a ser menos 3 más 4b, y z va a ser b. Y aquí, pues, de nuevo, volvemos a ver un punto muy claro, el 4 menos 3, 0, y un vector, el vector de la recta S, que puede ser el menos 5, 4, 1. Muy bien. Vale, pues si yo quiero que estas dos rectas se corten en un punto, tiene que haber un punto en el cual la X de la R coincida con la X de la S, la Y con la Y y la Z con la Z. Bueno, pues aquí lo que tengo es un sistema de ecuaciones. Menos 1 más A igual a 4 menos 5B. Voy a tener que 2 menos 3A es igual a menos 3 más 4B. Y luego voy a tener que A es igual a B. Muy bien. De la primera ecuación obtengo, por ejemplo, si ya que tenemos aquí la tercera, que A es igual a B, pues voy a sustituir B en ambas ecuaciones. Y nos tiene que dar en ambas ecuaciones el mismo valor de A, porque si arriba A nos da un valor y abajo A nos da otro valor,
Claro, no podemos tener dos únicos valores, por ejemplo. No podemos tener dos valores porque dos rectas no se cortan en solo dos puntos. O se cortan en uno, o en infinitos, o en ninguno, pero no en dos. Por tanto, el valor de A y B tiene que ser el mismo tanto arriba como abajo. Vamos a sustituir. Tenemos menos 1 más A es igual a 4 menos 5A. Con lo cual, yo de aquí, el menos 5 pasa aquí como 5 más una 6A es igual a, este menos 1 pasa para acá, 5, con lo cual la A vale 5 sextos. Y aquí abajo tenemos que 2 menos 3A va a ser igual a menos 3 más 4A. Con lo cual, aquí vamos a tener el menos 3 pasa para acá, con lo cual 7A. Ya viendo aquí un 6 y aquí un 7, ya me da a mí que esto no va a ser el mismo valor. Y el menos 3 pasa para acá, 5. Por tanto, abajo nos da que la A vale 5 séptimos. Como A nos da el mismo valor arriba y abajo, ya podemos asegurar que las rectas R y S se cruzan. Y ya tendríamos resuelto el apartado A. Esta manera para mí me resulta muy sencilla, muy directa, muy intuitiva y sobre todo pues con un desarrollo pues bastante corto. Vamos con el apartado B. Dice, hallar la ecuación de una recta que pasa por el origen y corta a R y a S. Y esto lo vamos a hacer de una manera también muy fácil. Y os voy a decir cómo. Este ejercicio hay mucha gente que lo ve y dice, esto es súper difícil, tiene que cortar a dos rectas. Mira una cosa. Imaginad que tenemos dos rectas que se cortan. En este caso, pues la recta R y la recta que nos piden, la recta L, que dicen que pasa también la recta L por el origen. Muy bien. Dos rectas que se cortan están en el mismo plano, ¿verdad? Dos rectas que se cortan por narices tienen que estar en el mismo plano. Pues si yo hago lo mismo, es decir, calculo un plano que pasa por R y por el punto O y hago otro plano, vamos a dibujarlo por aquí, que sería este, en el cual hay una recta que es, por ejemplo, esta recta, que es la recta S. Aquí, claro, no cortaría la recta R. Si yo calculo otro plano que pasa por la recta S, que contiene la recta S y pasa por el origen, la intersección de ambos planos va a ser la recta que buscamos. Y esa sería la solución, así de fácil. Con lo cual vamos a coger y primero calculamos un plano que pasa por un punto y contiene una recta. Vamos aquí a hacerlo. Aquí tendríamos la recta R, aquí tendríamos el punto O. ¿Cómo calculamos el vector normal del plano? El vector característico, vamos a llamarlo a este pi sub 1 y este es el v sub pi 1. Muy bien, pues yo aquí tengo el vector de la recta R y luego tengo cualquier punto, pues yo puedo calcular, este es el punto P, pues yo puedo calcular ese vector, el vector OP. Pues vamos a hacerlo. Tenemos el vector de la recta R, que son los coeficientes del parámetro, 1, menos 3, 1. Tengo un punto P, que es un punto P, pues el más sencillo, pues si la A vale 0, pues el menos 1, 2, 0. Y como tengo el punto que pasa por el origen, pues yo sé que el vector OP va a ser el propio punto, el menos 1, 2, 0. Una vez que ya tenemos aquí ya clara la explicación. Muy bien, pues el plano pi 1 va a ser el determinante. Como el plano pasa por el origen, pues aquí ponemos x y z, no hace falta poner x menos 0 y menos 0, z menos 0. Y aquí ponemos los vectores, menos 1, 2, 0, 1, menos 3, 1.
Y esto lo igualamos a 0. 2x menos y, que pasa como más y, y luego 3 menos 2 más z igual a 0. Aquí tenemos 1. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo con la recta S. Pues nada, tenemos la recta US, que es el menos 5, 4, 1, un punto Q de la recta S, el 4 menos 3, 0. Por tanto, pues nada, el plano pi sub 2, como también pasa por el origen, pues va a ser x menos 0, que es x, y menos 0, que es y, z. Y aquí pues los vectores, el vector OQ, que va a ser 4 menos 3, 0, y el vector de la recta S, que es el menos 5, 4, 1. Y esto igualado a 0. Con lo cual esto va a ser menos 3x, 4 menos 4y, y luego 16 menos 15 más z igual a 0. Entonces el plano pi sub 2, vamos a ponerlo todo, a mí me gusta poner la x positiva, 3x más 4y menos z igual a 0. Y este sería el otro plano, que contiene a la recta S y pasa por el origen. Por tanto, ya tengo la recta L, que la puedo poner como intersección de dos planos. Es decir, pues 2x más y más z igual a 0 y 3x más 4y menos z igual a 0. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio. Vamos a ver qué dice el problema número 4. También es de geometría. Nos dice, dados dos planos, uno nos lo pone en forma general y el otro nos lo pone en forma paramétrica, y nos dan una recta, lo primero, calcular la posición relativa de los dos planos. Al igual que el ejercicio anterior, con la posición relativa de dos rectas, ¿cómo pueden ser dos planos? Pues dos planos pueden ser o paralelos no coincidentes, o paralelos coincidentes, que sean el mismo plano, o bien, la otra opción es que sean secantes y cuya intersección sea una recta. Realmente, en los dos primeros apartados, paralelos y paralelos no coincidentes, tienen muchísimas cosas en común. Para empezar, que los vectores son proporcionales, con lo cual si yo veo que dos planos tienen los vectores proporcionales, yo ya sé que no se van a cortar en una recta. Yo ya sé que o bien van a ser paralelos no coincidentes o bien van a ser el mismo plano. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Pues el término independiente. Si no, en cualquier otro caso, si los vectores no son proporcionales, estaremos con una intersección de dos planos cuyo resultado es una recta. El plano pi 1 lo tenemos ya en forma general y el plano pi 2 lo tenemos en forma paramétrica. ¿Cómo pasamos un plano que está en forma paramétrica a un plano que está en forma general? Aquí, al igual que tenemos con una recta, pues vamos a tener un punto, en este caso del plano, que son los términos independientes que no están relacionados con los parámetros. Por tanto, yo sé que ese plano pasa por el punto menos 1, 1, 0. Y los alfas y los betas nos van a decir dos vectores ortogonales, dos vectores perpendiculares al vector normal. Por tanto, yo voy a tener un vector u que va a ser el 1, 1, 1, los coeficientes de alfa, y un vector v que va a ser el 0, 1, menos 1. Pues nada, yo ya puedo calcular la ecuación del plano pi 2 diciendo, pues esto va a ser con el punto x más 1, y menos 1, z, y los dos vectores, el 1, 1, 1 y el 0, 1, menos 1, y esto nos tiene que dar 0. Vale, pues haciendo esto en menos 1 en menos 2, pues vamos a tener menos 2x menos 2. Aquí vamos a tener menos 1, que va a ser más 1, con lo cual va a ser más y menos 1. Y luego vamos a tener más z igual a 0. Por tanto, vamos a pasárnoslo todo aquí. El plano pi 2 va a tener por ecuaciones 2x, lo estamos pasando todo al lado derecho. 2x menos y menos z, y luego menos 2 menos 1 menos 3, que pasa aquí como un más 3, igual a 0. Aquí tendríamos la ecuación de pi sub 2. Y vamos a compararla con pi sub 1.
pi sub 1 hemos dicho, a ver que lo tenemos aquí arriba, que es 2x menos y menos z más 4 igual a 0. Y vemos que los coeficientes de las incógnitas son los mismos. Es decir, los vectores de pi1 y pi2 son iguales, son proporcionales. Por tanto, yo ya sé que no van a cortarse en una recta. Yo ya sé que vamos a estar o en el caso de paralelismo no coincidente o bien que sí sean coincidentes, que sean en el mismo plano. ¿Cómo se diferencia un caso del otro? En el término independiente. Yo aquí veo que aquí el pi2 es más 3 y aquí veo que el pi1 es más 4 y los coeficientes son exactamente lo mismo. Por tanto, los planos van a ser paralelos, pero no van a ser el mismo. Por tanto, ya podemos concluir que pi1 y pi2 son paralelos no coincidentes. Y con esto estaría resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B. Dice calcular el punto P', que es simétrico al punto P respecto al plano pi sub 1. Bien. Vamos a ver. Nos dan el plano pi1, que lo tenemos aquí, 2x menos y menos z más 4 igual a 0. Y tenemos el punto P, que es el 1, 0, 0. Lo primero ya sabéis que siempre es dibujar, porque el dibujo nos va a dar, la mitad del ejercicio, nos va a dar la estrategia a seguir. Bueno, aquí tenemos el plano con su vector y aquí tenemos el punto P. Y su punto simétrico pues va a ser este, el P'. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros ya dibujamos, digo, vale, pues como el punto P' es simétrico, aquí hay un punto M, que es el punto medio entre P y P'. ¿Y cómo calculo el punto M? Pues yo aquí lo que tengo es una recta, vamos a llamarla S, cuyo vector es el mismo que, podemos considerar que es el mismo que el del plano pi1. Por tanto, vamos a decir que el vector de la recta S es el 2 menos 1 menos 1. Y como pasa por el punto P, pues yo tengo que la ecuación de la recta S, pues X es igual a 1 más 2t igual menos t y z igual menos t. Por tanto, el punto M, que es el punto de la recta, realmente va a tener esta forma 1 más 2t menos t menos t. Y los infinitos valores de t. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sé que el punto M está en el plano pi sub 1, por tanto este punto M tiene que cumplir esta ecuación. Muy bien, pues vamos a ver qué valores de t hacen que este punto cumpla el plano pi sub 1. Pues sustituimos, donde pone x ponemos 1 más 2t y vamos a tener 2 más 4t. Luego tenemos menos 1 por menos t más t más 4 igual a 0. Vamos a tener 4, 5, 6, 6t, 2 más 4, 6, pasa como menos 6, con lo cual la t vale menos 1. Muy bien, ya hemos encontrado un valor de t y por tanto el punto M sustituimos, donde pone t ponemos menos 1, esto es menos 2, 1 menos 2, menos 1. Menos menos 1 da 1 y 1. Bueno, ya tendremos aquí el punto M. ¿Cómo calculamos el punto simétrico? ¿Cómo calculamos este punto? Muy bien, como yo sé que el punto M es el punto medio del segmento entre P y P', pues nosotros sabemos que P más P' partido por 2 es el punto M, de donde podemos despejar que P' es 2 veces el punto M menos el punto P. El 2 pasa, está dividiendo, pasa multiplicando y luego en la P, el punto P que está sumando pasa restando. Con lo cual tendríamos 2 veces el punto M, que es el menos 2, 2, 2, menos el punto P, que es el 1, 0, 0. Por tanto, tenemos que el punto P' es menos 2 menos 1, menos 3, 2, 2. Y ya estaría resuelto. Es un problema muy típico de examen y muy sencillo.
Por último, calcular si existe el punto de intersección de pi sub 1 y r. Aquí juega la recta r. Aquí disculpar porque he tenido un problemilla, le he dado al botón de borrar, lo he borrado todo y luego no me ha dejado volver para atrás. Pero bueno, no importaba porque íbamos a hacer el apartado C. ¿Qué dice? Calcular si existe el punto de intersección de pi sub 1 y r. Y lo vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho el ejercicio B cuando hemos calculado el punto de intersección de la recta con el plano. Con lo cual tenemos el pi1, que lo tenemos aquí, 2x menos y menos z más 4 igual a 0. Y la recta R, que la podemos poner en paramétricas, pues esto, pues x es igual a t más 1 igual a 2t y z igual a menos t más 2. Por tanto, el posible punto de intersección, vamos a llamarlo A, tendría por coordenadas t más 1, 2t menos t más 2. Pues si existe ese punto, tiene que existir algún valor de t que cumpla las condiciones del plano. Por tanto, multiplicamos por 2 y tendríamos 2t más 2, esto por menos 1, es decir, menos 2t, esto por menos 1, es decir, más t menos 2 y más 4 igual a 0. Este 2t con este menos 2t se nos va, este 2 con este menos 2 y nos queda que la t vale menos 4. Por tanto, sí que existe un valor de t y por tanto sí va a haber un punto de intersección. Y si la t vale 4, pues el punto que estamos buscando es menos 4 más 1 menos 3, 2 por menos 4 menos 8 y menos 4 que es 4 más 2, 6. Y ya está. Así de sencillo sería este último apartado del problema. Y con esto tendríamos resuelto ya el problema número 4. Vamos con el problema número 5, un problema correspondiente a la parte de análisis matemático. En este caso nos da una función racional x cuadrado más 3 partido por x cuadrado menos 4 y nos piden, pues la verdad es que nos piden cosas muy típicas de un problema de selectividad. Lo primero, dominio y puntos de corte con los ejes. Bueno, pues esto es muy facilito. Nosotros tenemos una función que es x cuadrado más 3 partido por x cuadrado menos 4 y nosotros sabemos que cuando tenemos una función racional tenemos que buscar lo primero en el denominador. ¿Por qué? Porque si se anula el denominador la función no existe. Por tanto, vamos a ver para qué valores de x se anula el denominador. En este caso, pues tenemos x cuadrado vale 4, con lo cual x tenemos que vale 2 y menos 2. Por tanto, ya tenemos la respuesta a lo primero que nos piden, que es el dominio. El dominio de la función van a ser pues todos los números reales menos el menos 2 y el 2. Esta sería la primera parte del apartado A. Luego pide los puntos de corte con los ejes. Muy bien, pues ¿cómo calculamos los puntos de corte? Pues lo primero decimos qué pasa si la x vale 0. Pues si la x vale 0 tenemos que f de 0 es igual, por donde pone x ponemos 0 y nos va a quedar menos 3 cuartos. Por tanto, tenemos el punto de corte con el eje de ordenadas, es el 0 menos 3 cuartos. Ya tenemos aquí uno. Los puntos de corte con el eje de abscisas, con el eje OX, pues los calculamos viendo qué pasa si la y vale 0. Pues si la y vale 0, pues ¿qué vamos a tener? Pues x cuadrado más 3 partido por x cuadrado menos 4 igual a 0. Con lo cual tenemos que x cuadrado más 3 es igual a 0 porque el denominador pasa multiplicando y se lo traga el 0. Y si x cuadrado vale más 3 es igual a 0, pues x no existe. X no existe, ¿por qué? Porque si nosotros intentamos calcular un número al cuadrado que nos da menos 3, pues no hay ningún número que elevado al cuadrado nos dé negativo. Por tanto, ¿qué significa esto? Que no hay puntos de corte, no hay corte con OX, con el eje de X. Y ya está, con esto ya tendríamos hecho el apartado A. Vamos con el B. El B pide las asíntotas de la función.
Bueno, sabéis que tenemos básicamente tres tipos de asíntotas, que son las asíntotas verticales y luego un grupo que en el fondo son las mismas, son las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas. Las asíntotas horizontales son un caso particular de las oblicuas, por tanto, si hay horizontal no habrá oblicua y si hay oblicua no habrá horizontal, porque en el fondo se trata de la misma situación. Bueno, ¿cuándo teníamos una asíntota vertical? Una asíntota vertical la teníamos cuando el límite, cuando nos acercábamos a un valor de la función, esto se nos iba al infinito. Y esto es algo muy típico en las funciones racionales, muy típico cuando tenemos un denominador que es cero. ¿Por qué? Porque algo partido por cero, esto tiende a infinito. Por tanto, las asíntotas verticales están muy relacionadas dentro de las funciones racionales. Las asíntotas verticales están muy relacionadas con el dominio. Como hemos dicho antes, que el dominio eran todos los reales menos el menos 2 y el 2. ¿Por qué? Porque el menos 2 y el 2 hacían que el denominador fuese 0. Por tanto, esto aquí lo que me dice es que existen asíntotas verticales en x igual a menos 2 y x igual a 2. No lo pide, pero podríamos estudiarlas. Vosotros pensad que esto, vamos a ponerla aquí, vamos a ponerlo por aquí, y aquí tendríamos, por ejemplo, aquí tendríamos el menos 2, aquí tendríamos el 2, las asíntotas verticales. No pide, simplemente pide obtener las asíntotas, con lo cual aquí tendríamos dos asíntotas, pero si quisiéramos estudiarlas, pues lo que tenemos que hacer es los límites laterales de la función cuando nos acercamos infinitamente cerca de las asíntotas, con lo cual tendríamos que hacer porque el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de x cuadrado más 3 partido por x cuadrado menos 4, pues nosotros sabemos que esto se nos va al infinito, porque algo partido por 0 se nos va al infinito, y lo único que tenéis que ver es si se va al más infinito o al menos infinito. ¿Cómo se hace? Una manera muy sencilla. Es decir, bueno, pues como yo me acerco al menos 2 por la izquierda, digo, pues voy a cogerme el menos 2,1. Y como dejan ahora en la calculadora en los exámenes, lo que hago es sustituir ese menos 2,1 en la x. Y esto me va a dar un valor más alto, menos alto, pero lo que a nosotros nos interesa va a ser el signo. En este caso, no, se nos va a quedar que menos 2 y pico al cuadrado más 3 arriba va a ser positivo, menos 2 y pico al cuadrado va a ser positivo, menos 4 va a ser positivo. Por tanto, positivo entre positivo, yo sé que la función cuando la x se acerca al menos 2 por la izquierda se nos va al más infinito. Si hiciésemos lo mismo, el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, pues tendríamos x cuadrado más 3, x cuadrado menos 4, sabemos que esto se va al infinito. Bien, arriba, como tenemos un número al cuadrado más 3, arriba siempre me va a dar positivo, sea el número que sea, porque al cuadrado me va a dar positivo y a un número positivo le sumo 3 y me va a dar positivo. Y aquí, si me cojo, por ejemplo, un número que se acerque a menos 2 por la derecha, cogeremos el menos 1,9, menos 1,9 al cuadrado, como va a ser un número más pequeño que 1, su cuadrado va a ser más pequeño que 4, menos 4, esto va a ser negativo, por tanto esto se nos va al menos infinito. Entonces esto lo marcaríamos pues por aquí abajo. Con el 2 haríamos exactamente lo mismo, que tendríamos pues el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x cuadrado más 3 partido por x cuadrado menos 4, esto se nos va al infinito, arriba va a ser positivo siempre, por la izquierda 2, por la izquierda 1,9 al cuadrado, esto es 3,61, menos 4 negativo, por tanto esto se nos va al menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, pues x cuadrado más 3 partido por x cuadrado menos 4. Esto se nos va al infinito, arriba va a ser positivo y abajo, arriba va a ser positivo y abajo es 2 y pico al cuadrado, puede ser 4 y pico menos 4 positivo. Por tanto, esto sería al más infinito. Esto en teoría no lo pide, solamente pide obtener las asíntotas. Otra cosa ya es estudiar o hacer el estudio de las asíntotas para su posterior representación, que tampoco nos la pide. Pero bueno, ahí queda si alguien quiere ampliar la respuesta con el estudio de los límites laterales de las asíntotas verticales.
Muy bien. Bueno, pues tendríamos aquí ya las dos asíntotas verticales de la función. Luego tendríamos la posibilidad de ver si hay asíntotas horizontales u oblicuas. Sabemos que si hay horizontales no hay oblicuas y al revés, si hay oblicuas pues no hay horizontales. Para que existan las asíntotas horizontales es necesario que el límite, cuando x tiende a infinito de la función, tiene que ser un valor, un número real. Pasa lo contrario que con las asíntotas verticales. Aquí el límite es un número y tiende a infinito la función cuando nos acercamos a ese punto, y aquí es al revés. Si la función se acerca al infinito, a más o menos infinito, la función se va a acercar a un valor real. Bien, y en este caso, vemos claramente que el límite, cuando la x tiende a infinito, de x cuadrado más 3 partido por x cuadrado menos 4, recordamos límites de primero de bachillerato, cuando tenemos un infinito partido por infinito y los grados de los polinomios de arriba y abajo son iguales, pues el resultado es el cociente de los coeficientes. Por tanto, aquí el límite, cuando x tiende a infinito de la función, me da 1. Y esto significa que va a existir asíntota horizontal en i igual 1. ¿De acuerdo? Estas serían las asíntotas. Teníamos una función con dos asíntotas verticales. Aquí tenemos en x igual a menos 2, aquí tenemos en x igual a 2. Y una horizontal en i igual a 1. Y con esto estaría el apartado B. Vamos con los intervalos de crecimiento y los extremos. Para el apartado C, ¿cómo calculamos los intervalos de crecimiento y los extremos? Pues con la derivada. Hacemos primero la derivada, que es un cociente, por tanto va a ser raya de fracción, abajo el denominador al cuadrado, x cuadrado menos 4 al cuadrado, y arriba, derivada de lo de arriba, pues es 2x por lo de abajo, x cuadrado menos 4, menos la derivada de lo de abajo, que también es 2x, por x cuadrado más 3. Muy bien. Yo, en vez de desarrollar estos factores, yo lo que voy a hacer es sacar factor común. Como tengo 2x y 2x, pues saco factor común 2x y me va a quedar x cuadrado menos 4. Aquí mucho cuidado con el menos, que afecta a todo el paréntesis. Por tanto, esto va a ser menos x cuadrado menos 3. Partido por x cuadrado menos 4 al cuadrado. Y aquí tenemos que este x cuadrado con este x cuadrado se nos va. Y nos queda menos 4 por menos 3, menos 7. Menos 7 por 2, pues menos 14x partido por x cuadrado menos 4 al cuadrado. Y ya tendríamos la derivada. Vamos a ponerle aquí, derivada igual a menos 14x partido por x cuadrado menos 4 al cuadrado. Vale. Lo primero, antes de ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento, es ver cuándo la derivada se hace 0. Pues esto se nos va a hacer 0, el denominador está dividiendo, pasa multiplicando, se lo traga el 0, por tanto nos queda menos 14x igual a 0 y la x vale 0. Por tanto, yo sé que en x igual a 0 vamos a tener pues la posibilidad de tener un máximo relativo o un mínimo relativo. También podría ser un punto de sí y un punto de inflexión. ¿Cómo lo vamos a saber? Bien, nos cogemos nuestra recta real, aquí marcamos el 0 y muchísima atención, porque también si tenemos asíntotas verticales en nuestra función, también hay que ponerlas. Y en este caso nosotros tenemos dos asíntotas, tenemos aquí en el menos 2 y aquí tenemos el 2. ¿Por qué las ponemos? Porque un error muy común de los alumnos es simplemente coger y decir, pues desde menos infinito hasta 0 la función es creciente o decreciente, cuando estarán cometiendo un error, porque en este caso en x igual a menos 2 la función no es ni creciente ni decreciente, es que no existe. Por tanto, hay que poner siempre las asíntotas verticales, las horizontales y las oblicuas no hace falta. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ya es coger y ver el signo de la derivada en cada uno de estos 4 tramos, de estos 4 intervalos. Venga, vamos a hacer derivada, por ejemplo, en el menos 3. Y nosotros vemos aquí que si sustituimos el menos 3 aquí en la x, nos va a quedar menos 14 por menos 3, nos va a quedar positivo. Fijaos que no nos interesa tanto el valor como el signo.
porque nosotros, como estamos analizando el crecimiento de crecimiento, pues nos interesa el signo de la derivada. Arriba va a ser positivo y abajo me da igual lo que haya, que como va a estar elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Tenemos que más entre más, esto va a ser positivo y por tanto yo sé que en ese intervalo la función es creciente. ¿Veis? Qué sencillo. Por tanto, yo aquí ya puedo poner una flecha para arriba, diciendo que aquí, entre menos infinito y menos 2, la función es creciente. Vamos con el siguiente. Un número entre menos 2 y 0. Pues, por ejemplo, el menos 1. Bien, yo sé que abajo va a ser positivo porque está elevado al cuadrado. Y arriba tenemos lo mismo, menos 14 por menos 1 positivo. Y esto más entre más en más, esto va a ser positivo, con lo cual la función va a seguir siendo creciente. Con lo cual aquí dibujamos una flecha para arriba. Y ahora hacemos lo mismo, pues un valor entre 0 y 2, por ejemplo el 1, abajo positivo, y arriba menos 14 por 1 va a ser negativo, por tanto menos entre más va a ser negativo, por tanto yo sé que en ese intervalo entre 0 y 2 la función va a ser decreciente. Y por último, pues la derivada, por ejemplo en el 3, decimos el 3, pero podemos decir el 3, el 10, el 1000, el que sea, nos vale cualquier valor entre 2 y más infinito. Esto va a ser igual a abajo positivo y menos 14 por cualquier número positivo, pues nos va a dar negativo. Esto va a ser negativo y por tanto f decreciente. Muy bien, pues ya tenemos listos los intervalos de crecimiento y además tenemos el extremo relativo. Ya sabemos lo que es. ¿Por qué? Porque sabemos que en x igual a 0, pues sabemos que si a la izquierda crece y a la derecha decrece, pues ¿qué tenemos en el 0? Si yo sé que a la izquierda crece y a la derecha decrece, yo con esto tengo que en x igual a 0 hay un máximo relativo. Y por último, nos piden los intervalos de crecimiento. Bueno, pues los tenemos aquí, visualmente los tenemos muy claros. Decimos, para todo x perteneciente al intervalo desde menos infinito a menos 2, unido desde menos 2 a 0, pues yo sé que f es creciente. Y aquí, pues para todo x perteneciente al intervalo 0, 2, unido 2 más infinito, f es decreciente. Y con esto estaría terminado el apartado C. Es algo muy mecánico, es algo muy típico de los exámenes de selectividad, de la EBAU. Vamos con el apartado D. Nos piden la primitiva de la función f de x, con lo cual nos están pidiendo la integral de x cuadrado más 3 partido por x cuadrado menos 4 de dx. Bueno, pues esto es una integral racional donde tenemos polinomios arriba y abajo. Muy bien, cuando nosotros tenemos una integral racional, lo primero que tenemos que ver es si el grado de arriba es igual o más grande que el de abajo. En este caso son iguales. Lo que tenemos que conseguir siempre es que el grado de arriba sea más pequeño que el de abajo. Tenemos que bajar el grado del de arriba hasta que sea, en este caso, pues que sea 1 o puede ser que incluso 0. ¿Cómo lo hacemos? Mirad, esto es un procedimiento general muy sencillo. ¿Cómo dividimos estos dos polinomios? Pues esto es un procedimiento general y siempre se hace igual. Mirad, ponemos x cuadrado más 3, dividimos por x cuadrado menos 4, pues nada, pues x cuadrado, esto es una división de polinomios, x cuadrado entre x cuadrado, esto nos da 1, 1 por x cuadrado, menos x cuadrado y menos 4, pues pasa aquí como más 4. Con este se nos va y nos queda ya 7, que es un polinomio, un monomio de grado más pequeño que x cuadrado. Por tanto, ya hemos terminado la división. Muy bien, pues, ¿qué habría que hacer aquí? Esto es, aquí hay que poner el cociente 1 más raya de fracción, abajo el divisor, x cuadrado menos 4, y arriba el resto. Tendríamos 7 por d de x. Y ya lo tendríamos. Si nosotros quisiéramos hacer esta operación algebraica, mínimo como múltiplo, x cuadrado menos 4, esto por esto, más esto, al final vamos a obtener esta fracción. ¿De acuerdo? Procedimiento general para dividir polinomios y ponerlo
de esta manera. Bien, seguimos. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, pues el 1 lo podemos sacar, ya podemos incluso hacer la integral de 1, que es x, más la integral de 7 partido por x cuadrado menos 4 y por d de x. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, tenemos el siguiente paso, después de haber bajado el grado del numerador, tenemos que ver si el denominador se puede factorizar. Y aquí claramente se puede factorizar. ¿Por qué? Porque x cuadrado más menos 4 es una igualdad notable. Aquí yo veo que esto es una diferencia de cuadrados, con lo cual esto se puede. Esto lo podemos descomponer fácilmente como x más 2 por x menos 2 por d de x. Esto también lo podéis descomponer haciendo la ecuación de segundo grado por Ruffini. Pero bueno, sabiendo las igualdades notables, se ve claramente que esto es una diferencia de cuadrados. Descomposición suma por diferencia. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer va a ser esto, va a ser x. Bien, lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hemos hecho antes, es decir, que una sola fracción la hemos descompuesto en dos elementos. Pues ¿esto qué va a ser? Si yo descompusiera esta fracción en 2, es equivalente a decir pues que yo aquí voy a tener un x más 2 y aquí un x menos 2. Claro, arriba no sé lo que tengo que poner. ¿Para qué? Para cuando nosotros hiciéramos esta operación que nos diese esta fracción. El procedimiento que hay que hacer es que arriba, en el numerador, vamos a poner un polinomio con incógnitas, un polinomio, y la regla es que el polinomio es una unidad más pequeña que el del denominador. Por tanto, si aquí el grado del denominador es 1, pues aquí pues el grado del polinomio va a ser 0, por tanto va a ser un número a. Y aquí un número b. Genial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues hacer como si hiciéramos la multiplicación, es decir, hacer como si hiciéramos la suma, es decir, hacer mínimo común múltiplo, patatín, patatán, y el resultado de lo de arriba nos tiene que dar 7. En este caso, ¿qué tendríamos? Mínimo común múltiplo, pues sería x más 2 por x menos 2. Entre x más 2, pues x menos 2. Por a, pues a por x menos 2. Más, pues haríamos lo mismo con la b por x más 2. Esto de aquí nos tiene que dar lo que tenemos aquí, que es 7. Por tanto, tenemos ax menos 2a más bx más 2b igual a 7, con lo que nosotros, pues, igualando términos semejantes, yo sé que en x que tengo a más b. En a más b a la izquierda, ¿tenemos algo aquí con x? No, pues 0. Y términos independientes, pues yo sé que tengo menos 2a más 2b, y esto sí, va a coincidir con el término independiente que tenemos. Y esto nos va a dar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sencillo. Pues nada, este más el doble de este, por reducción, por ejemplo, este más el doble de este más el doble de este, pues nos da 4b, este más el doble de este nos da 7, con lo cual la b vale 7 cuartos. Y como la a es el opuesto de b, por tanto, a nos va a dar menos 7 cuartos. Venga, sustituimos aquí, esto va a ser la integral ¿de qué? Pues de menos 7 cuartos partido por x más 2 más 7 cuartos partido por x menos 2 por d de x. Que de aquí, vamos a poner esto así, que de aquí nosotros podemos sacar el 7 cuartos, lo podemos sacar fuera, porque está en las dos fracciones, lo podemos sacar fuera como factor común. Entonces esto es la integral de, pues aquí, menos 1 partido por x más 2 más 1 partido por x menos 2. Y aquí dentro tenemos dos integrales inmediatas, no inmediatísimas. Voy a poner aquí una señal, me vengo aquí. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser x más 7 cuartos por, ya directamente pues hago la integral. ¿Por qué? Porque aquí tengo una función y aquí tengo la derivada. Pues eso, ¿de qué es integral? Pues del logaritmo neperiano. Vamos a tener menos el logaritmo neperiano de x más 2 más, pues, y aquí vamos a tener lo mismo, porque la derivada de x más 2 y la de x menos 2 es la misma, que es 1. Logaritmo neperiano de x menos 2. Más c. Acordaros siempre que cuando la integral no es definida, siempre hay que poner la c. Os pueden quitar todo el ejercicio si no lo hacéis. Esto va a ser x más 7 cuartos.
Esto es una diferencia de logaritmos. Logaritmo de x menos 2 menos logaritmo de x más 2. Y esto se puede poner, acordaros que el logaritmo neperiano de a menos el logaritmo neperiano de b, esto es el logaritmo neperiano de a partido por b. Por tanto, esto lo podemos poner como un cociente. Sería el logaritmo neperiano de x menos 2 partido por el logaritmo neperiano de x más 2 más c. Y ya tendríamos resuelta nuestra integral. Y con ello el apartado D y último del ejercicio número 5. Vamos ya con el último problema de esta EBAU. Es un problema muy interesante porque combina análisis, la parte de optimización, con geometría. Vamos a ver qué dice. Dice, se desea construir un cuadrado y un triángulo equilátero cortando en dos partes un cable de acero de 240 metros de longitud. Calcular la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado en función del valor x que corresponde con los metros que mide un ángulo del triángulo. Muy bien, pues con lo cual nosotros vamos a poner aquí, imaginar que esta es la barra de acero. Y lo que nos dicen es que destinamos, por ejemplo, vamos a vamos a llamar a este trocito X, como nos dice que tiene que estar en función de un lado del triángulo, pues vamos a destinar todo este trozo al triángulo. Claro, son tres trozos iguales. ¿Por qué? Porque dice que es un triángulo equilátero. Muy bien, por tanto, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos este trozo vale 3x. Si toda la barra me dice que vale 240 metros, pues si estos son 240 metros, pues este trozo, ¿cuánto va a valer? Pues este trozo va a valer pues 240 menos 3x. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a separar primero el área del cuadrado de la del triángulo. Vamos a empezar, si queréis, por la del cuadrado. Vamos a ver. Hasta donde yo sé, un cuadrado son 4 lados iguales, ¿verdad? Por tanto, si yo tengo que todo lo que tengo destinado al cuadrado son 240 menos 3x, cada lado, ¿cuánto va a medir? Pues cada lado va a medir 240 menos 3x partido por 4. Esto es una cosa bastante lógica. De donde tenemos que el área del cuadrado, si este es el lado, ¿cuál es el área del cuadrado? El lado del cuadrado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener 240 menos 3x partido por 4 al cuadrado. Genial, ya tenemos una expresión en función de x del área del cuadrado. Vamos con el triángulo. Tenemos un triángulo que es un triángulo equilátero que cada lado vale x. ¿Cómo tenemos que calcular el área del triángulo? Pues el área es base por altura partido por 2. Sabemos la base que vale x, pero la altura no la sabemos. La altura pues es esto que vamos a llamar h. ¿Cómo la podemos calcular? Pues por el teorema de Pitágoras, porque aquí tenemos un triángulo rectángulo. Fijaos bien que tenemos en un triángulo que esto vale x, la altura vale h, y este lado, pues como es un triángulo equilátero, cae justo a la mitad, por tanto esto es x partido por 2. De donde tenemos, pues aplicando el teorema de Pitágoras, pues tenemos que hipotenusa al cuadrado, x cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, h cuadrado más el cuadrado de x partido por 2, que es x cuadrado partido por 4. De donde tengo, pues que la altura al cuadrado va a ser igual pues a x cuadrado menos x cuadrado partido por 4, 4 menos 1, esto es 3x cuadrado partido por 4. De donde tenemos que la altura es pues la raíz cuadrada de esto, es de raíz de 3 por x partido por 2. Esta es la altura del triángulo. Y ahora pues podemos calcular el área del triángulo. El área del triángulo es base, que es x, por altura, que es raíz de 3x partido por 2, y partido por 2. Base por altura, partido por 2. Y esto nos va a dar pues raíz de 3x cuadrado partido por 4. Una vez que tengo ya el área del cuadrado y el área del triángulo, pues yo puedo calcular la suma de las áreas del triángulo en función del valor de x. Vamos a llamarlo, por ejemplo, a suma o área total. Vamos a llamarlo, por ejemplo, s de x. Pues la suma de las dos áreas va a ser
240 menos 3x partido por 4 al cuadrado más raíz de 3x cuadrado partido por 4. Y ya está. Tendríamos resuelto el apartado A, que parece un ejercicio engorroso, parece un ejercicio difícil, pero nada más lejos de la realidad. Hay que aplicar conceptos básicos que nos han enseñado en la escuela. Vamos con el apartado B. Dice calcular la longitud del cable necesaria para construir el triángulo de modo que la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado sea mínima y calcular esa área mínima. Lo que nos está diciendo es cuánto cable necesito para hacer este triángulo. Es decir, no nos está diciendo a ver cuánto cable nuevo, con lo cual no serían 240. No, nos están diciendo que con esos 240 metros, cuánto cable debo coger para que las áreas del triángulo y del cuadrado sean mínimas y calcular esa área mínima. Pues esto es un problema muy claro de optimización sobre la función que nosotros acabamos de calcular, porque esta es la suma de las áreas. Perfecto, pues lo que vamos a hacer va a ser, bueno, tenemos aquí la función, pues lo que tenemos que hacer es la derivada de la función, igualarla a 0. Bien, calculamos la derivada. Pues la derivada de esto es una función elevada a un exponente, pues esto va a ser 2 por la función, que es 240 menos 3x partido por 4, elevada al exponente menos 1, que es 1, por la derivada de lo de dentro, que la derivada de dentro es menos 3 partido por 4, es decir, es menos 3 cuartos. Más la derivada de esto, que es pues raíz de 3 partido por 4 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y esto tiene que ser igual a 0. Vale. Bueno, pues esto es simplemente ya operativa. Aquí este 2, por ejemplo, se me va a ir con este 4, que se me va a quedar con un 2. Este 2 aquí se me va con este 4 y me va a quedar un 2. Y vamos a obtener, pues primero signo, vamos a tener menos 3 partido este 4 por este 2. Lo podemos hacer así, menos 3 octavos por 240 menos 3x. Y luego más raíz de 3x partido por 2. Esto igual a 0. Para quitarnos los denominadores, pues podemos multiplicar todo por 8, con lo cual pues tendríamos pues menos 3 que multiplica 240 menos 3x, más a multiplicar por 8, 8 entre 2, 4, pues 4 raíz de 3x igual a 0. Aquí que tendríamos, pues menos 3 por 240, pues esto es menos 720, menos por menos es más, 9x, más 4 raíz de 3x, igual a 0, con lo cual aquí vamos a dejar las x solas aquí, que serían 9 más 4 raíz de 3 multiplicado por x, igual al menos 720, que pasa para acá, 720. Por tanto, la longitud del lado del triángulo, pues tiene que ser 720 partido por 9 más 4 raíz de 3 metros. Esta debe ser la longitud del lado del triángulo equilátero. Por tanto, como nos piden de toda la barra cuánto tengo yo que coger, para hacer el triángulo equilátero, yo tengo que coger 3 trozos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta cantidad por 3. 3 por 720 partido por 9 más 4 raíz de 3, pues esto va a ser aproximadamente, ya podemos esto ponerlo ya así aproximado, aproximadamente 135,608 metros. Es lo que tiene que medir esta parte del cable para que la suma del cuadrado del triángulo, el área sea mínima. Y luego, ¿qué nos pide? Nos pide calcular cuál sería ese área mínima. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que para este valor, no de los tres lados, sino para el valor de x que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es irnos a la función, a esta, a la que tenemos aquí, al valor de la función. Con lo cual tendríamos que sustituir. Vamos a subir, voy a subirme aquí este valor, que es el de la x, me lo traigo para acá, que lo veáis. Vamos a borrar esto.
¿Cuál sería el valor de la función? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es sustituir la x en esta función por esta cantidad. Entonces tendríamos que s de 720 partido por 9 más 4 raíz de 3. Bueno, pues haciendo la operativa, pues os tiene que dar aproximadamente 1565,87 metros, que en este caso serían metros cuadrados porque es un área. Y este es el ejercicio. Y con esto ya tendríamos resuelto el problema 6. Y ya habríamos terminado con la corrección del examen del EBAU. Espero que os haya servido y si tenéis cualquier pregunta lo podéis dejar en los comentarios. Hasta el próximo vídeo.